Dolor de cabeza, y es que quizás todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido al menos uno. El dolor de cabeza, el síntoma neurológico más frecuente, el motivo de consulta neurológico más frecuente en medicina general, en atención primaria y por supuesto en neurología. Y es un síntoma complejo, muy inespecífico, porque es que casi que cualquier cosa te podría dar dolor de cabeza, desde el estrés, imagínate el calor, un estímulo frío, pasando por enfermedades que quizás ya hemos escuchado, como la cefalea tensional, la migraña, las cefaleas en racimos o causas peligrosas como un tumor cerebral, una hemorragia subaracnoidea. Ya hemos hablado de la migraña, ya hemos hablado de la hemorragia subaracnoidea, así que el turno de hoy es para la principal causa de cefalea a nivel mundial. Te estoy hablando de la cefalea tensional, que ojo, puede ser el dolor de cabeza que te está afectando a ti. Así que te quiero invitar, antes de empezar este video, a que te suscribas a mi canal de YouTube, pero a que por favor actives esa campanita de notificaciones para que me permitas mantenerte al tanto en temas de salud. Compartes información con otra persona y de esta manera tú contribuyes a que sigamos salvando vidas a través de la educación. Lo primero que quiero contarte es que cefalea es el término que utilizamos nosotros los médicos para referirnos al síntoma o la queja de dolor de cabeza. Y vas a escuchar que hablan de cefaleas primarias y cefaleas secundarias. ¿Qué quiere decir este cualificativo de primario o secundario? Cefalea primaria hace referencia a una cefalea que no es secundaria como serían las otras, pues a otra enfermedad o a otra condición subyacente, sino que aparece producto de una alteración en los mecanismos de dolor a nivel cerebral. Pero no es secundario, repito, a otra causa. Por ejemplo, si te golpeas y te duele la cabeza, sería una cefalea secundaria porque es secundaria al golpe. Si se te rompe un aneurisma, te ocasiona un dolor de cabeza de los más fuertes que pueda experimentar el ser humano, pues esto también es un tipo de dolor de cabeza secundario a la presencia de un aneurisma que se rompió. Pero para el caso puntual de la cefalea tensional, hablamos de que es un tipo de cefalea primaria. Algo que también es muy importante resaltar es que históricamente la cefalea tensional también ha recibido otros tipos de nombres o términos médicos, pues en un intento como de reflejar la causa que se sospecha que ocasiona cefalea tensional. Entonces le han llamado cefalea por estrés, cefalea por contracción muscular, cefalea psicomiogénica o cefalea psicógena. Realmente la cefalea tensional es bastante frecuente, hay variaciones en los datos epidemiológicos, hay estudios que dicen que la prevalencia mundial es del 26%, hay otros estudios que dicen que es alrededor del 38%, infelizmente es más frecuente en las mujeres que en nosotros los hombres, y la prevalencia de cefalea tensional aumenta bruscamente durante la adolescencia, alcanzando un pico máximo a eso de la cuarta década de la vida, momentos del cual en teoría y en líneas generales va a empezar a reducir. La cefalea tensional no va a ocasionar por sí sola la muerte de ningún paciente, no se asocia a complicaciones realmente, lo que sí puede es comprometer la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué se compromete la calidad de vida? Pues secundario al dolor crónico. Lo que sucede es que el dolor crónico, como su palabra indica, sostenido en el tiempo, pues por ejemplo podría incluso ocasionar enfermedad mental en los pacientes, podría empezar a ocasionar ciertas disfuncionalidades desde distintos puntos de vista. Entonces las personas podrían perder el desempeño adecuado cuando están en el colegio, en la universidad, en las actividades laborales. Esto no es un invento mío, lo dice la ciencia. Por ejemplo, en un estudio poblacional, las personas con cefalea tensional episódica informaron una media de 9 días laborales perdidos y otros 5 días laborales de efectividad reducida anualmente, mientras que los pacientes con cefalea tensional crónica informaron una media anual de 27 días laborales perdidos y 20 días de efectividad reducida. Este impacto en la calidad de vida es mucho más marcado en aquellos pacientes que, aparte de la cefalea tensional, tienen otro tipo de comorbilidades médicas, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad mental. Piensa en impacto para un paciente con depresión que tenga constantemente dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza por sí solo le puede empeorar los síntomas depresivos relacionados, por ejemplo, con su estado de ánimo o incluso con la dificultad para conciliar el sueño. Entonces esto forma una especie de círculo vicioso en donde finalmente el afectado es el paciente. Por supuesto que aquel grupo de pacientes que persisten sintomáticos, es decir, que persisten con este dolor de cabeza molesto durante muchos años de su vida, pues van a tener un mayor compromiso de la calidad de vida en comparación con aquellos
que reciben un diagnóstico, reciben un manejo y logran controlar la percepción del dolor. Ahora bien, con respecto a la causa de cefalea tensional, infelizmente la causa con exactitud no la conocemos. En la actualidad es considerada una enfermedad de origen multifactorial. Son múltiples los factores que contribuyen a que la cefalea tensional se exprese clínicamente en algún momento de nuestras vidas, pues aparezca. Por supuesto que estos pacientes tienen cierta susceptibilidad genética, han sido diseñados genéticamente desde el proceso de desarrollo embriológico fetal para que individualmente tengan un mayor riesgo de sufrir de cefalea tensional. Adicionalmente pueden actuar otros factores como el estrés o una hipersensibilidad de los músculos a nivel de la cara. Es como si estos pacientes tuviesen una percepción más exagerada del dolor. Por otro lado, los principales factores que se han relacionado con la posibilidad de aumentar el riesgo de que nos dé cefalea tensional es ser una mujer joven, tener antecedentes de fatiga, de trastorno del sueño, de migraña y de depresión. Ahora bien, quizás de las cosas más importantes de este video es hablar acerca de cuáles podrían ser los signos y síntomas o las señales que alerten la posibilidad de que estemos sufriendo de cefalea tensional. La cefalea tensional se caracteriza por ser un dolor de cabeza bilateral, es decir, afecta a ambas partes de la cabeza, de intensidad leve a moderada, no pulsátil y que no asocia otro tipo de síntomas. Eso es muy importante porque nos permite diferenciar la cefalea tensional, la principal causa de cefalea primaria, con la segunda causa de cefalea tensional, que sería la migraña. Repito, la cefalea tensional es de intensidad leve a moderado, mientras que la migraña es de intensidad moderado a severo. La cefalea tensional es un dolor bilateral. Normalmente la migraña es un dolor unilateral, es decir, del lado derecho o izquierdo de nuestra cabeza. La cefalea tensional es un dolor no pulsátil, mientras que la migraña es un dolor de cabeza pulsátil. Los pacientes te expresan que es como si percibieran los latidos del corazón a nivel del cerebro. Y en la cefalea tensional los pacientes, aparte del dolor de cabeza, no tienen otros síntomas asociados, diferente a lo que ocurre en la migraña, que aparte del dolor de cabeza que hemos mencionado anteriormente, los pacientes experimentan otros síntomas, como por ejemplo las molestias con la luz, con los sonidos, con los olores, el deseo de querer vomitar, episodios francos de vómito, incluso esto que ven lucecitas, ven figuras, escuchan pitidos, pierden incluso la visión temporalmente, podrían perder la audición temporalmente, o experimentan también una sensación de hormigueo que empieza en las puntas de los dedos y puede terminar acá en esta parte del brazo. Repito, esto ocurre en la migraña, pero no ocurre en la cefalea tensional. Ahora bien, describamos con un poquito más de detalle cómo es el carácter del dolor de cabeza en la cefalea tensional. Dijimos previamente que es un dolor bilateral de intensidad leve a moderado, y los pacientes normalmente suelen expresar que es un dolor sordo, como una sensación de plenitud, como sentir la cabeza grande, como sentir una gorra apretada en la cabeza, como una banda o un peso pesado sobre la cabeza y sobre los hombros. Otro aspecto que también es muy característico de los pacientes que sufren de cefalea tensional es que tienen una sensibilidad de la musculatura pericraneal. Entonces los pacientes te dicen en la consulta, cuando lo estás interrogando, entrevistando, te dicen: doctor, es que yo me toco los músculos alrededor del cráneo y me duele, me toco los músculos del cuello, los hombros y me duelen. Y nosotros, claro, tenemos que creerle lo que nos dicen, pero vamos a ir con estos dos deditos a empezar a hacer una palpación a nivel de la musculatura pericraneal. Después bajamos por el cuellito, llegamos a los hombros y efectivamente a los pacientes les duele. Repito, eso es muy característico también de la cefalea tensional. Y frente a los factores desencadenantes que hemos identificado y que, como su palabra lo dice, desencadenan esos episodios de cefalea tensional, la tensión emocional y el estrés son dos de los principales factores desencadenantes. Sin embargo, estos dos también podrían desencadenar un episodio de dolor de cabeza por migraña. Otros tipos de factores desencadenantes pueden ser los movimientos bruscos de la cabeza, del cuello, la deshidratación, la falta de sueño, el consumo de alcohol, y aquí tienes un argumento más para que por favor dejes de tomar, y la exposición a la luz solar. Para finalizar, es muy importante buscar atención médica si te duele la cabeza, porque incluso
El dolor de cabeza de características similares a la cefalea atencional lo podría ocasionar un tumor cerebral en estadios iniciales, un tumor cerebral que sí te puede amenazar la vida, un tumor cerebral que te puede finalizar la vida. Imagínate esta brecha que se abre desde cefalea atencional hasta un tumor cerebral. Por eso es muy importante buscar atención médica, porque infelizmente, adicional a lo anterior, tampoco tenemos una prueba diagnóstica que haya sido específicamente diseñada para decirle a una persona que tiene cefalea atencional. El diagnóstico de esta enfermedad lo hacemos a través de unos criterios diagnósticos, a través de lo que ustedes nos cuentan en el interrogatorio, en todas las preguntas que les hacemos durante la entrevista, a través del examen físico, y también hay que incluso considerar realizar pruebas diagnósticas para descartar otro tipo de causas de dolor de cabeza que podrían ser muy similares a la cefalea atencional. Y también es importante buscar atención médica para que te digan cuál es el manejo médico adecuado que necesitas, porque uno de los errores que suelen cometer los pacientes es empezar a automedicarse con medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, que son de venta libre y que pueden ser de utilidad en cierta manera para controlar el síntoma o la percepción del dolor, pero que si los utilizas mal, es decir, si te automedicas y les das un uso crónico e indiscriminado, va a llegar un punto en donde estos medicamentos sin duda alguna no te van a servir y vas a empezar a torear, lo llamo yo, este dolor de cabeza que se va a volver cada vez mucho más difícil de controlarlo. Aparte que si te automedicas también puedes poner en riesgo tu salud, porque ningún medicamento se encuentra libre de riesgos. Podrías dañarte el estómago, podrías dañarte tu hígado, podrías dañarte tus riñones si empiezas a automedicarte con todos estos tipos, repito, de medicamentos de venta libre. Con respecto al manejo de la cefalea atencional, realmente existen múltiples grupos de medicamentos que van a tener el objetivo, ya sea de manejarte agudamente, es decir, de abortar la crisis de ese dolor que te acaba de aparecer, o en caso de que experimentes una cefalea atencional que persista en el tiempo, también es otro enfoque de tratamiento que va a tener el objetivo, pues, de que si persiste el dolor, este dolor sea lo mejor tolerado para que tengas una mejor calidad de vida. Otra vez este berraco dolor de cabeza. ¿Será que es una cefalea atencional? ¿O será que es una cefalea en racimos? ¿O qué tal que sea una migraña? ¿O qué tal que sea eso que llaman del aneurisma? ¿O un tumor cerebral? Por eso, no ignorar, no subestimar, no minimizar y no suponer con tus quejas de salud. Solo limítate a buscar atención médica.